Querétaro, una ciudad tan tranquila, llena de cultura y mucha historia. Historia de México, como la cual es la del Segundo Imperio Mexicano y el emperador Maximiliano y su esposa Carlota, la cual cuenta que Maximiliano fue esta ciudad su último recinto y fue capturado en la madrugada del 15 de mayo y fue fusilado finalmente el 14 de junio de 1867. Pero eso es lo que nos cuenta la historia, ya que el historiador Ronaldo de Neque nos cuenta otra parte de esa historia. Fernando Maximiliano de Habsburgo nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn en Viena. Sus padres fueron los archiduques Francisco Carlos y Sofía, emperador de Austria-Hungría. Este después renuncia a la corona de Austria. En 1863, el emperador Napoleón III tomó la Ciudad de México. Para ese mismo año, el 10 de julio, organizaron una junta de 35 notables en la cual tomaron el sistema monárquico para después darle la corona a Maximiliano de Habsburgo. Al finalizar su mandato, Maximiliano manda a su esposa Carlota a Europa en busca de ayuda de la corona imperial francesa, en la cual va al Vaticano en busca del Papa Pío IX, del cual no recibe nada de ayuda y se convierte en la primera mujer en dormir en el Vaticano. Cuando Maximiliano fue arrestado, fue traído primero al convento de las Capuchinas y finalmente a su recinto en el Templo de la Cruz, para posteriormente ser fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Por este lugar entraron las tropas republicanas el 15 de mayo de 1867 para arrestar a Maximiliano. Cuando Maximiliano se da cuenta de que Napoleón III está retirando las tropas a México, decide enviar a su esposa con el hermano que era el rey de Bélgica, y al ser rechazada por él, se va con el cuñado que era el emperador de Austria, para al final terminar con el Papa Pío IX y después de esto presentar síntomas de locura para después finalizar con su fallecimiento en 1927 en Bélgica. El emperador José Francisco de Austria, hermano de Maximiliano, exigía la extraditación del cuerpo de su hermano a Austria. México se oponía a esto y la única forma en la que ellos estaban dispuestos a extraditar el cuerpo era que Austria reconociera a México como una soberanía. La historia de México dice que fusilan al emperador Maximiliano en 1867. 3 años después, en 1870, llega Don Justo Armas a El Salvador. No se sabe exactamente la fecha de llegada de Don Justo Armas a El Salvador. Estos años coincidirían con la salida de Maximiliano de México y huida de El Salvador, donde también existe la observación de que Don Justo fue el único sobreviviente de un naufragio y coincidiría con que fue la promesa que le hizo a la Virgen de estar descalzo y nunca revelar su identidad. Esto es sencillo. El arquitecto Ronaldo de Neque nos explica una nueva teoría que pues nos habla de que Maximiliano de Habsburgo no murió precisamente en el año de 1867 fusilado. Bueno, esta teoría aún no reúne las pruebas suficientes para demostrar que esa teoría es 100% cierta. Estas pruebas son como testimoniales, históricas y científicas como lo es el ADN. Bueno, hablándoles un poquito sobre esta teoría, pues resulta que el misterioso personaje de Justo Armas, quien llegó a México en el año de 1867 y falleció en El Salvador en 1932, es justamente Fernando Maximiliano de Habsburgo. Ronaldo de Neque tuvo la suerte de que su abuela conoció a Don Justo Armas. Ella comentó que vivió hasta los 104 años y falleció en mayo de 1936. Dice que siempre solía andar descalzo, puesto que una vez estuvo en peligro de muerte y le pidió a la Virgen que lo salvara, prometiendo así no volver a usar zapatos y tampoco a revelar su verdadera identidad. En base a las historias que la abuelita de Ronaldo de Neque le contaba, ella decía que Don Justo Armas era el mismísimo Maximiliano, emperador de México, a lo cual él nunca cuestionó, y después decidió ir al Archivo Nacional en busca de información sobre él. Ahora bien, de Neque ha reunido pruebas que nos podrían indicar que Benito Juárez le perdonó la vida a Maximiliano de Habsburgo y así este se habría exiliado hacia El Salvador en busca del capitán general Gerardo Barrios y así se sumergió en el anonimato del nombre de Justo Armas. Qué coincidencia, ¿no? El presidente Benito Juárez había tenido motivos espirituales, morales y políticos para poder perdonar la vida al emperador Maximiliano, los mismos que el emperador Maximiliano habría tenido para huir a El Salvador y buscar al general Gerardo Barrios. Otra razón por la cual Benito pudo haber perdonado la vida a Maximiliano es porque ambos eran masones y del rango más alto, además de las amenazas que había de las potencias mundiales.
Los juramentos que hacían los masones entre sí eran que se tenían que apoyar entre sí bajo todas las circunstancias, lo cual pudo haber influido a que Benito hiciera un fusilamiento falso. Entonces Benito Juárez, siendo hermano masón y ambos de el rango más alto, tenía prohibido matar a Maximiliano, aunque políticamente estaba obligado. Al comparar las fotos de los cadáveres, se puede constatar que estas son distintas y que ninguna se parece a una foto de Maximiliano vivo. Cuando se le muestra el cadáver a la mamá de Maximiliano, este cadáver es de piel oscura y de ojos negros, y así la mamá de Maximiliano grita: "Este no es mi hijo", ya que Maximiliano tenía piel clara y ojos celestes. Citando lo que Ronaldo dijo, entonces me dije, vamos a investigar lo que mi abuelita, aunque va contra la historia oficial. Se basó en base a los recortes que tenía su abuelita. Justo Armas era una persona muy culta en diversos aspectos. Tiempo estuvo en México realizando investigaciones con la Fundación María Escalón de Núñez, pero no encontró ninguna prueba contundente de que Maximiliano hubiera sido realmente fusilado. Al contrario, todos los descubrimientos le hacían pensar que la ejecución fue fingida. El fusilamiento de Maximiliano fue un acto tan secreto que ni siquiera las personas más allegadas al gobierno nuevo ni a la caída del imperio pudieron asistir. Otra cosa que también se pregunta mucho es que ¿cómo es posible que no existan imágenes sobre dicho acto? Digo, a ver, cada hecho histórico tiene una imagen representativa. ¿Por qué precisamente este hecho histórico no hay ninguna imagen? La foto que se tiene de Maximiliano fue cuando fue arrestado por el ejército liberal, en la cual tiene la barba una parte más larga que otra. Y le pusieron una venda el día de su fusilamiento, pero explica de Neque que supuse que se trataba de una venda que le ponían para tapar los ojos a los fusilados, pero resulta que no se lo pusieron en los ojos, sino de la nariz para abajo. Dice el documento histórico que era para que no se le quemara la barba, pero la barba ya se le había quemado, explica de Neque. Eso es muy raro, ya que la barba ya la tenía quemada antes de que fuera fusilado y le pusieron otra vez para que no se le quemara. Además de que el fusilamiento fue atrasado 2 veces por potencias mundiales. Uno de los datos más curiosos que encontró de Neque fue que el pelotón de fusilamiento fue enviado a traer en la zona norte de México con la zona fronteriza de Estados Unidos. Eran soldados que no sabían quién era Maximiliano, más sin embargo estaban peleando contra él en la misma ciudad sin saber quién era. Justo Armas llega al país, en ese momento era vicepresidente y ministro de las Relaciones Exteriores, el doctor Gregorio Arbizu. Bueno, él mismo, digamos, le dio refugio, le ofreció su casa a Justo Armas para que se quedara ahí y pues también le presentó a la alta sociedad en ese momento que existía, ¿no? Y bueno, Justo Armas se convierte en su gran amigo y por lo mismo hereda sus pertenencias. El acta de defunción de don Justo Armas decía, y cito textualmente: varón de 114 años de edad, soltero, negociante, originario de Austria y de este domicilio, condición legal ignorada. Falleció de nefritis crónica a las 10:10 del día de hoy, en el barrio del centro de esta ciudad, con asistencia médica del doctor Ignacio Hernández. Dio estos datos Roberto Arbizu. Lo chistoso fue que el doctor que asistió a la muerte de don Justo no estaba en estos momentos en el país. Y lo otro es que falleció a los 104 años y en el acta dice que falleció a los 114 años. Ronaldo se contactó con el departamento de genética de una prestigiosa universidad de Europa, la cual accedió a hacer los exámenes de ADN y al poco tiempo le envió el material genético que él tenía en sus manos. La teoría de que Anna Anderson era la duquesa Anastasia Romanov incitó a que Ronaldo realizara pruebas de cráneo facial, de caligrafía y de ADN. Su primera prueba fue la comparación de cráneo facial con una foto que guardaba la abuela de Neque. Llamó a la doctora Ferlini para que la ayudara y a los pocos días fue al país sin cobrar absolutamente nada. Los consistían básicamente en seccionar las partes horizontal y verticalmente de las fotografías de Justo Armas y Maximiliano y así pues compararlos unos a otros. Ahora, estas pruebas dieron el
resultado que decían que había un 95% de compatibilidad, es decir, que podríamos estar hablando de que era la misma persona. Ahora, las siguientes pruebas que se realizarían serían las de escritura. A través de la familia Arbizu, Deneke consiguió un cuaderno a puño y letra de Justo Armas. También consiguió una carta de Maximiliano y las envió a un perito grafólogo en Florida, Estados Unidos. Y finalmente, el especialista concluyó que en ambos casos se trataba del mismo trazo, uno escrito por un hombre mayor y uno escrito por un hombre joven, y el grafólogo se comprometía a darle constancia sobre el resultado. La última prueba y la más contundente aún faltaba, la prueba de ADN, pero para esta debía de exhumar el cadáver de Justo Armas y buscar un pariente de la familia real de Austria por la vía materna. Aunque a la vez acepta que no es necesaria la prueba de ADN debido a la suma de todas las pruebas anteriores. Pero había otra manera, que era tomar pruebas de un pariente materno vivo, pero que hasta hoy en día no se ha podido conseguir la tercera y última prueba para que su teoría tuviera la demostración científica necesaria para poder tomar las pruebas y hacer la comparación. Y en 1997 se lograron los permisos para poder tomar las pruebas de ADN de Justo Armas gracias al secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, mi conclusión de este documental es que considero que descubrimos muchas cosas y puntos que anteriormente no conocíamos. Fuimos también conociendo lugares que fueron históricos para esa época y que actualmente nos han dejado pues una marca en la sociedad, y considero que el documental estuvo bien hecho y me gustó hacerlo. Fue una experiencia buena, aprendí mucho y me gustó mucho el equipo con el que estuve y se los agradezco infinitamente. Bueno, para concluir, sabemos que el gobierno republicano de Juárez fue capturando poco a poco las ciudades del norte de nuestro país, hasta así acorralar en Querétaro al poco imperio que quedaba de Maximiliano. Y es así cuando el 19 de junio de 1867 Maximiliano de Habsburgo fue fusilado junto con los generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas en nuestra bella ciudad de Querétaro. Y bueno, como sabemos, este tema fue bastante extenso, no tuvieron que pasar muchos años para que todo esta parte de la historia de nuestro país se fuera dando, y realmente es bastante interesante. Y lo que a mí más me impresiona o me da mucha curiosidad es que muchas cosas pasaron en el lugar donde vivimos ahora, que hoy en día podemos ir por las calles del centro de nuestra ciudad de Querétaro y decir, wow, aquí pasó algo que está marcado en la historia, que es un hecho histórico importante y que hoy en día yo lo puedo seguir viendo y puedo ver como las sobras que quedaron de todo eso, como por ejemplo lo pudimos ver mis compañeros y yo en este documental cuando fuimos al Mirador de los Arcos, que pues hay partes de las estructuras que están dañadas por todo lo que pasó en ese tiempo. Entonces es eso que te genera como cierta emoción y intriga de saber de que yo estoy aquí ahora, pero hace unos años pasó esto, y es como muy impresionante, la verdad es muy impresionante. Pero bueno, fuera de eso disfruté mucho hacer este documental y fue, además de un aprendizaje, fue bastante interesante, digámoslo así, visitar los lugares, meternos un poco más en la historia. Y bueno, con eso me quedo, esa es mi conclusión. Aquí, el 14 de junio de 1867, nos cuenta que fue fusilado Maximiliano de Habsburgo junto a los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Pero como ya presentamos, el historiador Deneke nos contó una teoría con pruebas grafológicas, craneofaciales, de escritura, coincidencias históricas y muchas otras, donde cuenta que don Justo Armas viajó de México hacia El Salvador
y se cambió el nombre gracias a una promesa que hizo a la Virgen de estar descalzo y nunca revelar su verdadera identidad. El supuesto día en que Maximiliano fue fusilado aquí, fue mandado a traer un pelotón de fusilamiento desde el norte con frontera a Estados Unidos, que desconocían la forma física de Maximiliano. Además de que en vez de que le pusieran un trapo en los ojos para los fusilados, a él le pusieron un trapo que le cubría de la nariz a la barba, para que no se le quemara la barba, cuando existe una fotografía donde Maximiliano ya trae la barba quemada el día en que fue capturado aquí mismo en Querétaro. Además de que cuando la familia real de Austria pidió el cuerpo de Maximiliano, primero pidió que reconocieran la soberanía de México, y al Austria reconocer la soberanía de México, mandó un cuerpo el cual no pertenecía a Maximiliano, ya que era un cuerpo moreno y de ojos oscuros, y que la misma madre de Maximiliano dijo: este no es mi hijo. Aunque no se tiene la prueba contundente de ADN, con todas las demás pruebas podemos concluir que Maximiliano no falleció aquí en México el 14 de junio de 1867, sino que falleció en El Salvador a los 104 años con el nombre de Don Justo Armas. Conocer estos sucesos históricos acerca del Imperio Mexicano realmente me dejaron con muchas inquietudes, dudas y preguntas, pero a la vez me dejó con mucha información que pude rescatar, como por ejemplo conocer más a Maximiliano de Habsburgo, su entorno, los lugares que visitó, su mamá Carlota y muchas cosas que lo rodean. Y también me gustó mucho el ir a visitar estos lugares que yo ya había ido de mi ciudad, que son como el Mirador, el Cerro de las Campanas, lugares específicos del centro, que como digo yo ya había ido, pero no sabía bien o no había puesto la atención que se necesitaba para saber qué sucesos históricos habían ocurrido en estos lugares. Y pues al final también quiero agradecer al profesor de que nos dejó un proyecto muy interesante. Yo nunca había hecho un documental, y también el dejarnos investigar sobre estos temas y darnos la libertad de hacerlo como nosotros queramos, de ir a lugares, de hacer tomas, ediciones, todas estas cosas me gustaron muchísimo. Realmente fueron uno de los mejores trabajos en equipo que he hecho, y pues me gustó mucho saber de este tema y hacer este documental. Gracias. Bueno, ahora sobre el Segundo Imperio Mexicano, yo concluyo con que, bueno, la parte sobre Denneke y su teoría sobre que Maximiliano en realidad no falleció fusilado, me parece muy interesante y es un tema bastante intrigante, ya que pues te cuenta una historia completamente diferente, te muestra pruebas y pues en realidad queda a criterio de cada quien creer esa teoría o simplemente seguir a como la historia nos lo ha contado, que fue fusilado en 1862 en el Cerro de las Campanas. Pero bueno, a mi punto de vista, la teoría sobre Denneke pues tiene un cierto punto bastante cierto, además de que pues por las varias razones que dio, que Benito Juárez le perdonó la vida por ser masones, y bueno, todos estos puntos que fuimos aclarando durante el documental me parecen bastante interesantes y le da una buena estructura a esta teoría. Entonces, pues bueno, concluyo con que para mí es verdad. Me parece que queda a criterio de cada quien. Esperamos les haya gustado este documental, que haya sido de su aprendizaje y pues muchas gracias por verlo. Bueno, entonces vamos a saludar. Sabemos encontrar. Mientras tanto, dale. Adiós, no hagas más.